Welcome, doctor. Thank you. Buenos dias. Thank you very much for the invitation to join you today to talk about myopia management. And I'm going to look really at the evidence from research. So I'm a researcher, I'm an optometrist and lecturer, and I've been working in the field of myopia for over the last 20 years. Buenos días a todos, soy la doctora Logan. Voy a enfocar hoy en el manejo de miopía, sobre todo en la evidencia de investigaciones. Yo soy investigadora, soy también optómetra y llevo más que 15 o 20 años trabajando con el manejo de miopía. So the plan for this presentation is to talk through with you some of the evidence behind some of the interventions that we have to slow myopia progression, and to really look at the limitations that knowledge that we have is sitting at, and where we are with some of those unanswered questions around myopia and myopia management. Entonces, el plan de hoy es demostrarles la evidencia sobre el manejo de miopía y también las limitaciones que tenemos hoy en día sobre lo que podemos hacer, y también vamos a ver las preguntas a las cuales aún no tenemos respuestas. So I'm just going to start with an overview of prevalence of myopia. And this slide, I'm sure, is familiar to many of you. It shows that kind of high prevalence of myopia in East Asian countries, but we can see it's reasonably high in other parts of the world. Bueno, les muestro una mapa del mundo. Y eso debería ser familiar a todos porque sabemos que hay una prevalencia muy grande de miopía alrededor del mundo, sobre todo en la parte este de Asia, pero también es muy alto en las Américas y Europa. And we know that by the year 2050, it's predicted that half of the world's population will have myopia. It's not just the high prevalence of myopia, it's the increasing severity of high myopia that we're also concerned about. Sabemos también que en el año 2050 la mitad del mundo va a tener miopía, y no es solamente la prevalencia muy grande de miopía que vamos a tener, sino también la cantidad de miopía, entonces la severidad de la miopía muy alta. So if we look at why we're interested in myopia at the moment, well, it's that high prevalence, that increasing prevalence that we're going to have worldwide. And if we look in most countries, then the proportion, the number of myopes has pretty much increased. And in the UK, for example, we have doubled the number of myopic children in the last 50 years. And we're also concerned because children are becoming myopic at a younger age. Lo que nos asusta es que, sobre todo, está aumentando en todo el mundo, pero en Inglaterra, por ejemplo, hemos doblado la cantidad de miopes en los últimos 10 años. Y lo que dimos cuenta también es que la miopía está desarrollando en los niños más chiquitos que antes. Entonces, los niños son más jóvenes ahora cuando tienen miopía que antes. And so what are the benefits if we can slow myopia progression in children? Well, those children would have better unaided vision. They would have a less myopia. And if you have less myopia and you need ocular surgery in the future, then we have more successful surgery outcomes. And of course, if we have lower levels of myopia, we have a shorter eye. And so that eye is at less risk of future ocular pathology. ¿Cuáles son los beneficios de manejar la miopía? La primera es de tener en esos niños o en adultos también cuando crecen, una mejor visión sin corrección. La segunda cosa es que menos hay de miopía, más fácil o más chances hay de tener
una cirugía exitosa. Y un ojo con menos miopía es un ojo más corto, menos largo, entonces con menos riesgo de patología ocular. When I was a student, I learned that high levels of myopia had associations with ocular pathology. But we know now that all levels of myopia pose a greater risk for future ocular pathology. And if we have a think about a -4 diopter myope, who we might typically see in our clinical practice, then they're at greater risk of retinal detachment and myopic maculopathy compared to an emmetrope. Sabemos que cuando era estudiante, aprendimos que todas las personas con miopía tienen un cierto riesgo de patología ocular. Ahora sabemos que son todos niveles de miopía, no solamente la miopía alta, sino todos los niveles de miopía tienen ese riesgo. Y sabemos que aún un miope de -1, -2 tiene más riesgo de desprendimiento de retina, de maculopatía, que alguien con emetropía. But we know that a myopic eye is a longer eye compared to an emmetropic eye. And it's the length of the eye that causes the problems in terms of uncorrectable visual impairment. Sabemos que un ojo miope es un ojo más largo que un ojo normal y es esa longitud que está causando los problemas que esos ojos van a tener. This is some data from the Netherlands, and it shows the risk of uncorrectable visual impairment with that longer axial length. So the black line is for eyes longer than 30 millimeters, but have a look at the orange line, and that's eyes 26 to under 28. So that's people who are around -5, -6 diopters of myopia. Ese gráfico de Holanda nos muestra que más largo es el ojo, más tiene riesgo de desarrollar un problema, una patología que no podemos corregir. Entonces, no con gafas o lentes de contacto, es un problema, una patología que no se puede corregir. Y más alto o más largo es el ojo, más tenemos ese riesgo. And the idea behind any intervention to slow myopia progression is to keep that eye less than 26 millimeters in axial length. Lo que queremos hacer con cualquier intervención para frenar la progresión de la miopía es mantener la longitud de un ojo menos que 26 milímetros. If you want to read more about the evidence behind myopia and what you can do about it, there's a lot of information out. And this website is the International Myopia Institute. And it stems from a group of international researchers, academics, eye care practitioners, people from industry that have come together and produced a series of white papers. Si quieren aprender más sobre la miopía, sobre las intervenciones, sobre las investigaciones más recientes, pueden ir a este sitio que es el Instituto Internacional de Miopía y ahí hay investigaciones que son acumulados de un grupo de personas, de investigadores, de académicos, de optómetras y de personas de industria también. And those papers can be freely accessed on the journal website of Investigative Ophthalmology and Vision Science. And there's 7 of those papers, but you might be interested in looking at the definition paper. There's a paper on interventions and one on clinical guidelines that you might find very useful. Unos artículos que le recomiendo es uno sobre las definiciones, intervenciones, guías clínicas y también investigaciones clínicas y pueden ir en ese sitio y descargar todos esos
estas investigaciones o esta información que está disponible. So ultimately, the question that you want to try and answer is whether we can slow myopia progression, because I'm sure that you're asked that by parents and children that you see in your clinical practice. La buena pregunta es si podemos ralentizar la progresión de la miopía. Y esa es una pregunta que queremos saber la respuesta ahora. So if we consider who we might see faster levels of progression in, well, the earlier the onset. So if a child develops myopia before the age of 8 years, it's very likely they're going to be at least a -6 diopter myope by the time they get to adulthood. La progresión es muy rápida en los niños más jóvenes. Entonces, si un niño tiene miopía antes de la edad de 8 años, sabemos que probablemente esa persona va a tener hasta -6 o más cuando es adulto. And if we have children who have both parents with myopia, then that's a very significant risk factor for myopia development and progression in those children. Otra cosa muy importante es si los dos padres del niño tienen miopía, eso es un riesgo significativo que va a aumentar el riesgo de desarrollar miopía en este niño. And of course, if we think about the behavior of those children who attain very well at school, who read lots, who spend little time outdoors, we typically see fast levels of progression of myopia in those children. Y también podemos ver una progresión más alta en los niños que son muy exitosos en la escuela, los que leen mucho, los que tienen muchos logros académicos, esos son los que va a tener una progresión más agresiva. So we turn and look at evidence from research, and I want to spend a minute just thinking about the different types of evidence that we see published. We'll see things published in peer-reviewed journals, but we'll also see things in trade magazines, and there's a difference in that data that's represented in both. Bueno, voy a tomar un minuto para explicarles un poco la diferencia entre las diferentes investigaciones que pueden haber. Podemos ver investigaciones como en artículos y los que vienen en revistas son muy diferentes. La evidencia es diferente. So up towards the top of this pyramid shape, we have our randomized control trial. And that's really our gold standard for any standalone research that we're looking for evidence from. El gold standard de las investigaciones es el, doctor Orjuela, ¿cómo dirías? Randomized estudios aleatorizados controlados, doctora Alice. Ok, entonces sí, esos tipos de investigaciones son el gold standard para tener la mejor evidencia en las investigaciones. El estándar de oro. Other things we should be looking for in any study. So if we're reading a study to think about whether we want to use an intervention, we should be looking to see whether there's been a control group and a test group in that study. We were looking to see if the size of the study has got good numbers. It's not just been done on a couple of children. We want to look at the age range of those children. Do they match up to the age range of children that you typically see developing and progressing with myopia in your clinical practice? En esas investigaciones lo que queremos tener es un grupo de control versus un grupo en que vamos a hacer el test
clínico. También es importante la talla del grupo, la talla, la cantidad de personas en que estamos haciendo la investigación y también el rango de la edad de esos niños. Si parece a los niños típicos que van a ver ustedes en su clínica. How long has a study been done for? Because if it's only been done for a few months, that's not enough evidence to make a decision from. If there's children in a control group and a test group, are those two groups matched for age and level of myopia? And do people know which group they're in? Because that can make a bias in a clinical study. Otras cosas importantes a considerar son la cantidad de tiempo que están haciendo la investigación. Si es bastante tiempo, por ejemplo, si son solamente unos meses, eso no va a proveer mucha evidencia buena para hacer una conclusión. Otra cosa, si los niños del grupo de control son más o menos iguales que los niños en que estamos haciendo la investigación, y también si los niños saben en qué grupo son, porque si son en un grupo, si saben si son en el grupo de control o el grupo de investigación, eso puede causar bias. And there are a few other points that we typically look for in a well-designed study. And one is multi-centered. So maybe the study's been done in different parts of the world so that we can generalize the findings for larger groups of people. Otra cosa importante es de saber si esa investigación lo están haciendo en muchos lugares, muchos centros diferentes alrededor del mundo, porque eso puede ayudar a generalizar la información que nos van a dar estas investigaciones. So let's look at the simple aspects first. Can we change a child's behavior? And would that make a difference in terms of myopia development and progression? Una cosa muy importante de considerar es si podemos cambiar el comportamiento de los niños y si esos cambios van a cambiar la progresión de su miopía. And we have all read in different articles about the protective role of spending time outdoors, and that's protective against myopia development. Y todos hemos leído muchas cosas sobre la importancia de pasar más tiempo al aire libre y sabemos que de pasar más tiempo afuera, eso puede proteger contra una progresión de miopía. And that's important because if we can even delay the age of onset of myopia, and if we think about age of onset of myopia, the younger the child is when they develop myopia, the higher the final prescription tends to be. So if we can delay when myopia develops, then they're less likely to progress to higher levels of myopia. Eso es muy importante porque sí podemos retrasar el desarrollo de la miopía. O sea, sí podemos hacer que la miopía desarrolle más tarde en la vida de un niño y sabemos que la miopía es más alta en los niños más jóvenes. Eso sería muy bueno, retrasarlo para que desarrolle más tarde. Whether spending time outdoors is effective for myopia progression, there's less evidence from research to suggest that this is the case. Si pasar más tiempo al aire libre protege también por la progresión de la miopía, eso no tiene la misma cantidad de evidencia. Sabemos que pasar más tiempo al aire libre puede proteger contra el desarrollo de la miopía, la edad inicial al que va a aparecer, pero sí ayuda también a proteger contra la progresión una vez que la miopía ha desarrollado. Eso no tenemos mucha evidencia.
So we're not quite sure what aspect of being outdoors is important. People have suggested it could be the greater viewing distances that we have. It could be because the pupil size is smaller in bright lights, so we have a reduction in image blur on the retina. It could be because we have an increase in dopamine that's released when we're in bright lights, and we know that dopamine regulates the growth of the eye, or it could be some other protective component of light itself. No sabemos exactamente qué al aire libre está protegiendo, pero sabemos que puede ser tal vez la longitud de mirar, o sea, estamos mirando más lejos, porque la pupila es más chiquita afuera, entonces la imagen sobre la retina puede ser menos borrosa. También sabemos que cuando estamos afuera tenemos más dopamina y la dopamina va a regularizar todo en el cuerpo, o puede ser un componente protectivo desde el sol, pero aún no sabemos exactamente lo que es. But certainly we should be encouraging children to spend more time outdoors. So if we have a child, maybe age 8, 9 years old, and they're not yet myopic, then certainly telling them to spend more time outdoors may delay the onset of myopia. Lo que sabemos es que tenemos que recomendar que los niños pasen más tiempo afuera. Por ejemplo, si tienen 8 o 9 años y todavía no tienen miopía, sería una muy buena idea para ellos de pasar más tiempo al aire libre, y eso puede retrasar el desarrollo del. And there seems to be a dose effect with time outdoors. So spending an extra 40 minutes of time outdoors has shown a reduction in myopia progression in some Chinese children. But if we spend an extra 80 minutes per day, then it's shown a 50% reduction in the number of new cases of myopia over a 1-year time period. Otros datos muy importantes, sabemos que el tiempo que pasamos afuera es muy importante también. Por ejemplo, si pasamos 40 minutos al aire libre haciendo actividades, eso puede reducir la progresión de la miopía de 11 a 18% según un estudio en Asia. Y si pasemos 80 minutos afuera, más que 50% de reducción de la incidencia de miopía en un año. And we've seen on a study that's looked at Chinese or children of Chinese ethnicity who live in Singapore versus children of Chinese ethnicity living in Australia. And we see a much higher prevalence of myopia in those children of Chinese ethnicity in Singapore compared to Australia. And the difference, the major factor between them, was the amount of time spent outdoors. Por ejemplo, podemos ver una prevalencia mucho más alta en Singapur versus Australia, porque sabemos que el factor más significativo ahí era el tiempo pasado afuera. And studies have also tried to look at the effect of time outdoors on myopia progression with really modest or mixed effect. So spending 40 minutes a day on a randomized controlled trial made it only a very small difference in terms of myopia progression. There's been a long-term study running over 23 years in Finland. And again, they were able to have a lower level of the final prescription of myopia for children who spent more than 3 hours outdoors a day compared to the other group. Podemos ver aquí 2 estudios importantes. El estudio GOAL, que mostró que era un estudio controlado, randomizado también, de 40 minutos afuera. Eso
ayudó a la progresión de miopía de 0.17 dioptrías de diferencia. Y también hay un estudio muy largo, ya son 23 años que están siguiendo esas personas y mostraron que 3 horas de actividades afuera ayudó a ralentizar la progresión. And a study in Anang in China on children who were aged 6 years of age didn't really find any effect of outdoor activity in terms of myopia progression. But this may have been a much younger age range of children that they were looking at. También hay otro estudio que eran más que 1,000 niños, pero no vieron ninguna asociación con las actividades afuera. Eso puede ser por la edad muy joven de los niños en ese estudio, entonces no sabemos exactamente si son iguales que los otros estudios que tienen evidencia. So this is what they're doing in places in China, is having a glass classroom. This was their first design. I think that the heat levels inside the classroom were so high that they've had to redesign a classroom that lets a lot more light into it. Ahí podemos ver, por ejemplo, una innovación que tienen en China es de hacer una clase hecho de vidrio para ayudar al sol a entrar, pero el problema ahí era la cantidad de calor, no era tolerable para poder seguir con las lecciones. And so people have been asking whether we can alter indoor lighting to try and prevent myopia development. And there's been a few limited studies looking at that. In China, they found that elevating light levels from 100 to 500 lux reduced the incidence of myopia in the following year. And if you think in a typical office environment, we are usually around the 500 lux light level, so not very bright at all. Una buena pregunta, algo que querían investigar era si se puede modificar la luz dentro de un lugar, la luz interior, para saber si eso puede tener un efecto sobre la progresión de la miopía. En China hicieron un estudio donde elevaron la cantidad de luz de 100 a 500 lux y eso ayudó a reducir la cantidad de miopía el año siguiente. One study has looked at children aged 13 to 14 using LED lights compared to incandescent and fluorescent lamps, and found high levels of myopia in those children using LED lights, but that's not been replicated in other studies to date. Hay otros estudios en que usaron las luces LED para ver si esos tienen un efecto sobre la progresión de la miopía, en comparación con luces incandescentes o fluorescentes, y mostraron que las luces LED tienen más progresión de miopía en esos niños. But clearly, light levels indoors are much lower than outdoors. And I think a lot more work needs to be done in this area to see if we can alter lighting levels appropriately to try and slow myopia development or progression and to stop development. Sabemos que las luces interiores son muchos más bajos que las luces afuera. Hay mucho trabajo para hacer en este campo y lo que queremos hacer es aumentar la cantidad de luz interior. And there's been a really long-held association between people doing lots of near work and myopia development and progression. And if we look at children who are working at a very close distance of less than 20 centimeters, then for prolonged periods of time, and that's taking a time as more than 45 minutes, then we've seen that there can be a risk for myopia development and progression in those children. También una cosa importante para el riesgo del desarrollo y progresión de la miopía es el trabajo cercano.
Y, por ejemplo, sabemos que hay estudios mostraron que si la distancia de trabajo es menos que 20 centímetros y trabajan por periodos más largos que 45 minutos, eso sí puede contribuir mucho al desarrollo y progresión de miopía. And researchers have calculated that there is an increased risk of myopia for additional diopter hour of time spent on near work. And what they mean by diopter hour is calculating a different risk based on how close the task is from the child. Y sabemos que el riesgo aumenta de 2% de miopía para cada dioptría hora de tiempo hecho en trabajo cercano. ¿Y qué es una dioptría hora? Es una unidad que han creado para describir el trabajo cercano por el tiempo. There's been a very recent publication out this year looking at the association between digital screen time and myopia. And this is a systematic review. So it looks across a number of studies and tries to bring the evidence from those studies together. Lo que queremos hacer acá es llevar toda la información de esos estudios juntos para ver si hay una asociación entre las pantallas digitales y la miopía. Y eso es una revisión de todas las investigaciones. Oh, sorry, my slide's not showing properly, but the evidence, the findings from this study suggest that there is no clear evidence of screen time being linked to myopia development. And you can see that from the little graph that's shown here, that these points lie mostly on this one line, showing no increased risk. Y podemos ver que este estudio de una acumulación de todos los estudios, de todas las investigaciones, muestra que no hay una asociación significativa entre los dispositivos digitales y el desarrollo de miopía. And there's been another study published earlier this year that's looked at computer use and myopia development. And it's a longitudinal study, and it was based on about 5,000 children living in the Netherlands. Ese es otro estudio importante sobre la asociación entre el uso de computadoras y el desarrollo de miopía. Y podemos ver, eso fue un estudio de niños antes de la edad de 10 años. Y podemos ver que el uso de computadoras no había una asociación muy fuerte como leer libros, por ejemplo. Okay. And they measured children at age 3, 6, and 9 years of age, but they suggested that the combined effect of doing lots of close work could be compensated if those children spent more time outdoors. Y esos niños tenían 3, 6 y 9 años y dijeron que tal vez la combinación de todo el trabajo cercano que están haciendo puede estar compensado por más tiempo al aire libre. So let's think about what interventions that we have available that we can use perhaps to try and slow myopia progression in children. We have some contact lenses on the market, and these are soft contact lenses, the MySight lens by Cooper Vision, Natural View by VTI, and Milo by Mark Enemy.
Tenemos algunas intervenciones ahora en el mercado disponibles, por ejemplo, los lentes de contactos blandos multifocales, que tenemos, por ejemplo, el MySight de Cooper Vision, el Natural View de VTI y el Milo de Markenoi. And these lenses are either a dual focus design or an extended depth of focus design of soft contact lens. Voy a pedir a Leonardo, por favor. Sí, que los lentes, algunos de ellos son de desenfoque extendido, doctora. La tecnología de desenfoque extendido. Ok, algunos son de doble enfoque o enfoque extendido. I explain that a little bit more later. Okay. And the MySight lens also has FDA approval for myopia control. Y el lente MySight de Cooper Vision también tiene la aprobación del FDA por el control de miopía. We also have a range of orthokeratology contact lenses that we could use to slow myopia progression. And I have just named the lens by Menicon mainly because it currently carries a CE marking for myopia control. También tenemos varias opciones para la ortokeratología. Voy a mencionar el Bloom de Menicon porque este lente tiene el marcado CE para el control de miopía. We could use an intervention that's not specifically approved for myopia control, and that would allow us to use a range of different powers of multifocal soft contact lenses. También podemos usar algo que no es particularmente para el control de miopía. Por ejemplo, cualquier lente blando multifocal lo podemos tal vez usar también. And we could use spectacle lenses for myopia management, and there are different manufacturers with different options available in terms of tackling myopia progression. También tenemos la opción de hacer el manejo de miopía con gafas, con lentes de gafas. Hay diferentes empresas que han hecho lentes diferentes, Hoya y Silor Zeiss, para el manejo de miopía. And of course, in certain parts of the world, we could use Atropine to try and slow myopia progression. But the big question at the moment is really what concentration of Atropine should we be using? También una opción en ciertas partes del mundo es de usar la atropina para el control o manejo de miopía, pero la pregunta más importante ahora es de saber que no sabemos exactamente cuál concentración es ideal para el control de miopía. So if we consider why some of those optical interventions might try and slow myopia progression, we know very clearly from animal models of myopia in research that the eye will respond to blur. And we can put a negative lens in front of the eye, we can push the focal point behind the retina, and the eye grows longer to try to match where that focal plane is. Or we could put a positive lens in front of the eye, and we're moving the focal point in front of the retina, and the rate of growth of the eye slows down, resulting in relative hyperopia. El mecanismo por el cual la miopía va a desarrollar es muy clara. Sabemos que es debido a un desenfoque en la retina. Y, por ejemplo, si queremos corregir la miopía con un lente negativo, eso va a llevar la imagen de la retina atrás. Y entonces el ojo quiere crecer para reunirse con ese punto. Y en cambio, si ponemos, por ejemplo, un lente positivo, eso va a llevar la imagen de la retina enfrente. Y entonces eso puede frenar el crecimiento del ojo.
So when might we have a situation in a child's eye, for example, when they have that type of blur? If we think of what a child is doing when they're looking at something near, they accommodate onto it, but they don't accommodate perfectly. And we have the focal point falling behind the retina. We have a little bit of lag of accommodation. And that little bit of lag of accommodation gives some hyperopic blur. And perhaps this level of blur from doing near work could drive the growth rate of the eye and make the eye more myopic. Más sobre el mecanismo del desarrollo de miopía es cuando, por ejemplo, los niños están haciendo trabajo cercano. Lo que van a hacer es hacer una acomodación, pero la acomodación que hacen no es perfecta. Entonces, lo que pasa es que el punto, en vez de ir en la retina perfectamente, va a ir un poquito atrás, porque tienen un retraso de acomodación. Y eso puede crear lo que llamamos un desenfoque hipermetrópico. Y eso va a llevar a una elongación axial del ojo. So if we think about that, could we perhaps undercorrect a child's level of myopia? But we've seen from the research evidence that will accelerate the growth of the eye. And so what we know from the research is that our recommendation is that we should be correcting myopia, and we typically correct from around minus 0.75 diopters, but we should be giving that full prescription. Entonces la pregunta es si podemos no dar la prescripción entera a un paciente, o sea, dar una corrección menos de toda la miopía que tiene. Pero sabemos que esa hipocorrección va a causar que el ojo crece todavía más de modo más agresivo. Entonces tenemos que corregir la miopía completamente y empezamos desde menos 0,75 de dar la corrección completa. And we've seen if we try and use a bifocal or a progressive addition lens to try and slow myopia progression by trying to correct that lag of accommodation at near, we only get minimal effect in terms of slowing myopia progression. Y si queremos usar lentes de gafas multifocales, solamente tenemos un efecto parcial sobre la progresión de la miopía. The other theory related to why myopia develops and progresses relates to what type of blur we might receive at the peripheral part of the eye. Otra cosa importante de considerar es lo que puede hacer crecer el ojo también es no solamente el desenfoque central, sino también el desenfoque hipermetrópico periférico, entonces en la parte periférica de la retina. So if we consider a myopic eye that's uncorrected, then the focal point will fall in front of the retina. And typically, we would correct this with a negative lens that pushes the focal point onto the retina. Por ejemplo, un ojo miope si, va a tener el punto focal enfrente de la retina. Si lo queremos llevar al centro o en la retina, lo que tenemos que hacer es poner un lente negativo. But what happens away from the center or the fovea is that the focal point typically in most children falls behind the retina. Lo que pasa más allá del centro de la retina es que la imagen va a ir atrás de la retina y no en la retina. So is this hyperopic blur that we receive in the peripheral part of the eye driving the growth of the eye? Entonces la pregunta es si ese desenfoque hipermetrópico que estamos recibiendo en la periferia de la retina está causando el aumento o el crecimiento del ojo.
So the idea behind an intervention to slow myopia progression in terms of an optical intervention, and this schematic here gives you a contact lens, but it could also be a spectacle lens. And we want to correct the child's myopia so they can still see clearly in the distance. But in the peripheral part of the eye, the optics are altered such that we create myopic defocus. Entonces, la intervención es que queremos usar para parar la progresión de la miopía es de usar algo que va a corregir. Puede ser un lente de contacto, como que ven acá en esta imagen, pero puede ser también un lente de gafas. Entonces, lo que queremos es poner el punto focal en la retina, en el centro, y en la periferia, en vez de tener el punto focal detrás de la retina, lo queremos llevar enfrente para crear lo que llamamos un desenfoque miópico. And it doesn't seem to be, we're not quite sure which part of the peripheral part of the eye that needs to have this myopic defocus, but we know that having clear distance vision along with some level of myopic defocus somewhere in the retina seems to slow myopia progression. No sabemos exactamente dónde en la periferia del ojo, de la retina, hay que poner este desenfoque, pero sabemos que necesitamos tener una corrección de la miopía para hacer el punto focal en el centro, en el medio, y en alguna parte en la periferia de tener ese desenfoque miope. So let's go back and look at some of those contact lens interventions. So first of all, we're going to look at the dual focus lens, the MySight lens by Cooper Vision. It's a daily disposable soft contact lens, and it's got different zones. This central zone, this pale lilac color, corrects for the child's distance refractive error. The darker purple band here imposes some myopic defocus, and it's fixed at +2 relative to the child's refractive error. And then we have another ring of distance prescription and another ring of +2 myopic defocus. Entonces, voy a hablar de ahora las diferentes tecnologías que tenemos para ayudar a frenar la progresión de la miopía. Primero, el MySight de Cooper Vision, que es un lente de contacto blando desechable al día para el control de la miopía. Y lo que tiene es el enfoque doble y una tecnología de Active Control. En el medio tenemos la parte que va a corregir la prescripción, entonces corregir la miopía del paciente, y alrededor tenemos un anillo más oscuro que representa donde vamos a poner el desenfoque miope. Va a crear el desenfoque miope en la periferia de la retina. Entonces tiene 2 dioptrías de desenfoque miope. Y alrededor de eso tenemos otro anillo de visión para la distancia y otra vez un anillo oscuro para el desenfoque miope. And if we have a look at some of the research behind the MySight lens, and this is a 3-year randomized controlled trial where they had one group of children randomized to wear the MySight lens, and that data from those children is shown in the purple lines, and another group of children randomized to wear a single vision daily disposable soft contact lens, and that was their ProClear 1-day lens. Entonces, hicieron una investigación muy importante sobre 3 años en niños entre 8 y 12 años, haciendo una comparación entre el ProClear 1-Day, que es solamente para distancia, y el MySight, que tiene la tecnología multifocal para el control de miopía, y ahí se puede ver que ha frenado mucho la progresión de la miopía en esos pacientes. I should disclose that I have been one of the investigators on this study. So Aston University in Birmingham was one of the investigator sites.
debería decir también que yo era una de las investigadoras en este estudio, que la Universidad de Birmingham, donde trabajo, era uno de los centros involucrados en esta investigación. So let's look at the data. I'm showing you change in spherical equivalent error on this y-axis and study time in months along the x-axis. And we can see a slower rate of myopia progression in the children wearing the MiSight lens, the purple line, compared to the children wearing the ProClear, such that our efficacy is reported as 59% in terms of slowing myopia progression. Entonces, miramos los datos de esta investigación. Podemos ver que hay el cambio de dioptrías y abajo tenemos los meses, el tiempo. Entonces podemos ver que el efecto del MiSight tiene es 59% más eficaz que usar un lente solamente para distancia. And I said earlier, it was important that we not just slow down myopia progression, but we also slow down the rate of axial length growth. So this is the data for the MiSight lens, for the MiSight study, showing change in axial length over the 3-year study. So this orange line here is for the children wearing the ProClear, the single vision lens. They have got a faster rate of eye length growth. And the children wearing the MiSight lens, they've got a slower rate of axial length growth, such that the efficacy of the lens is reported as 52%. Lo que es muy importante de mirar también es no solamente el cambio en miopía o la progresión de miopía en esos niños, sino también el cambio de longitud axial que encontraron. Y podemos ver ahí otra vez que hay mucha más progresión de crecimiento de longitud axial en los pacientes usando únicamente los lentes para distancia que los lentes MiSight. The other lens that you could use is the Natural View lens by VTI, and it's an extended depth of focus lens. So essentially, the center part of the eye corrects for the distance refractive error, and then it increases very rapidly in positive power towards the peripheral part of the lens. Otro lente que podríamos usar para ayudar con la progresión de la miopía es un lente Natural View de VTI, que es un lente con un enfoque extendido, y eso significa que en la parte central va a corregir la visión de lejos, y a medida que vamos más allá del centro, eso va a aumentar muy rápido en el poder positivo hasta la periferia del lente. Now, they have reported data, but as a series of case reports compared to doing a randomized controlled trial. And what they're looking at is that they have fitted children with the Natural View lens, and they have looked at the progression of myopia in those children wearing the Natural View lens. And then they compared it to the rate of progression of myopia for those same children before they started wearing the Natural View lens. And of course, they did find a slowing down in myopia progression, but you also need to remember, as a child gets older, we will naturally see a slowing down of myopia progression. Es una acumulación de datos no de una investigación prospectiva, sino de una investigación sobre reportes de caso que hicieron comparando si los niños tuvieron una progresión de la miopía después de usar el Natural View y los mismos niños antes de usar el Natural View. Y lo que encontraron fue que ralentizó la progresión de la miopía, pero lo que tenemos que recordarnos también es que más mayores son los niños, menos rápido y menos agresiva es la progresión de la miopía. Y eso también tenemos que considerar
cuando estamos analizando estos datos. And our other contact lens option is obviously orthokeratology. And there's been a huge or a large number of studies using Ortho-K lenses, all with different designs of Ortho-K lenses on different populations, and all have been effective in terms of slowing myopia progression. Otra solución que podemos considerar es la ortokeratología para frenar la progresión de la miopía. Tenemos muchos estudios mostrando que con diseños de lentes diferentes, con poblaciones diferentes, pero todos muestran un cierto control sobre la progresión de la miopía. Much of our knowledge on Ortho-K for myopia progression comes from Pauline Cho's lab in Hong Kong. And this is a 2-year randomized clinical trial for children, and they found that it slowed the rate of axial length progression by 43% over that 2 years of the study. Muchas investigaciones muy importantes salen del el centro de investigación de Pauline Cho, y este estudio en particular fue un estudio de 2 años en que mostraron que la Ortho-K ralentizó la progresión del crecimiento axial de 43%. Because Ortho-K can only really correct myopia up to about -5 or so diopters, Pauline Cho's team have looked at children with higher levels of myopia. So these children all had -7.5 diopters or more myopia. And she did a partial correction with the Ortho-K lens, and then a top-up of the residual error with a single vision spectacle lens. And she found that this still slowed axial length progression in these children. So it suggests that you could use an Ortho-K lens on children with high myopia, but top up with a spectacle lens to correct the residual myopia during the daytime. Otro estudio importante a mencionar de Pauline Cho, otra vez, es un estudio, porque sabemos que la ortokeratología solamente puede corregir completamente la miopía hasta más o menos -5 dioptrías, pero ella hizo una investigación en niños que tuvieron una medida más alta que -5.75 dioptrías de miopía. Y ella mostró que con la ortokeratología, que está corrigiendo solamente parcialmente la miopía, y usando un lente normal para distancia durante el día, también en esos niños tuvieron una disminución de progresión axial de 63%. Y eso sugiere que podemos usar la ortokeratología para corregir parcialmente la miopía y usar un lente normal de gafa o de lente de contacto para corregir la miopía que falta. Y vamos a tener un efecto sobre la progresión. One question we often have is that what happens if we only intervene to slow myopia progression for a short period of time? Is it worth doing anything? Well, there was a study using an Ortho-K lens, and it was conducted in Spain, and it followed children for 2 years. Some children assigned to wear the Ortho-K lens, other children wore a single vision spectacle lens. And after 2 years, those children were free to wear spectacle lenses, soft contact lenses, and the researchers tried to follow them up at a time point 7 years later. They couldn't capture all the children, but of those that they did, they found there was still a difference in axial length between those 2 original groups. And this suggests that perhaps doing an intervention for a couple of years is still worth doing. Otra cosa que queremos saber es si hacemos un tratamiento, una intervención de control de miopía solamente para un periodo de tiempo corto, si funcionan también. Y ese estudio muestra que ahí hicieron un tratamiento de ortokeratología solamente para 2 años,
podemos ver el grupo de tratamiento, que es negro, y ahí el grupo de control, que es blanco. Y después de 2 años, esos niños podían usar cualquier método de corrección que querían usar. Entonces, después de 2 años, podemos ver que 7 años después, cuando hicieron un examen de seguimiento, y no podían hacerlo en todos los niños porque era difícil encontrar todos, pero vieron que todavía después de 7 años, después de parar la ortokeratología, vieron un efecto. Y eso significa que es mejor hacer un tratamiento de control de miopía para 2 años que no hacer nada, por ejemplo. Y eso puede tener un efecto todavía más allá en la vida, aunque paran de usar el tratamiento. And if we think about pharmacological intervention, atropine studies have been around for hundreds of years. And there's been a resurgence of interest really from 2006 with the ATOM study that was done in Singapore. And that ATOM study compared 1% atropine compared to placebo in terms of myopia progression in children, and found that it slowed myopia progression by about 80% and had about 100% efficacy in terms of slowing axial length growth. Otra intervención importante es la intervención farmacológica, y tenemos años, más que 100 años de estudios sobre la atropina, por ejemplo, por su uso en la ambliopía en niños, pero salió una investigación muy importante en 2012 sobre la concentración ideal para el manejo de miopía. Y podemos ver en ese estudio que cualquier concentración tiene al menos 80% de eficacia en parar la progresión de la miopía y 100% en parar el crecimiento axial de los ojos. And it was their second study, the ATOM2 study, that sparked greater interest because they used different concentrations of atropine. And they suggested from that very low concentrations of atropine would be useful in terms of slowing myopia progression. But we're not at that stage of knowing exactly what concentration to use. There's a number of studies ongoing around the world on different populations with different concentrations to try and address that question. Todavía tenemos la pregunta de que cuál es la concentración ideal para usar en el manejo de miopía. En este momento hay muchas investigaciones alrededor del mundo en diferentes poblaciones con diferentes concentraciones. This is the data, the graph that is produced from the combination of the ATOM1 and the ATOM2 studies. The hollow triangles along the bottom line here represent placebo. The black fill triangles was the 1% concentration. And in between, we have the different levels of concentration. And you can see from this graph, it looks like the low concentration, the 0.01% of atropine, is effective in terms of slowing myopia progression. Ahí podemos ver un gráfico importante haciendo la comparación entre estos dos estudios, el ATOM1 y el ATOM2, y podemos ver abajo el placebo y arriba las diferentes concentraciones, y podemos ver que aún el 0.01% es eficaz en parar la progresión. So the ATOM2 study, if we look at the different concentrations, as you would expect, we'd see some side effects. So we'd be looking for impact on amplitude of accommodation and pupil mydriasis. And you can see with the ATOM2 study, with the 0.5 and 0.1% atropine, we have an increase in pupil size, but minimal impact with the lower concentration. Sorry, go ahead. But to add in that we effect of all of them is there in terms of slowing
myopia progression. But what we have concerns about is the low concentration of atropine and whether it actually slows or has any impact on axial length progression. Lo que queramos saber, además de el control de miopía, y es los efectos secundarios de estas concentraciones diferentes, como el midriasis, la dilatación de la pupila, por ejemplo. Pero lo que nos preocupa más es saber si miran debajo del 0.01% para ver si es tan eficaz como las otras concentraciones. Another study looking at low concentrations of atropine is the LAMP study. And they have done a randomized controlled trial, but for just 1 year, and found differences with different concentrations. And again, there is some consideration should be given to how well that very low concentration of atropine actually slows the rate of axial length growth. But we need to think about this low concentration. We would be expecting maybe some more impact in terms of on pupil size and also on the amplitude of accommodation. So it queries how much of the active drug actually got into the eye. Otro estudio en 2018 haciendo la comparación entre las diferentes concentraciones mostró sí que tenemos el 0.01% que es eficaz en manejar la miopía, en bajar la progresión, pero ¿por qué tenemos ese efecto sobre el midriasis que pueden ver? Eso significa que no sabemos cuánta gota está entrando en el ojo, cuánta concentración de esa gota está entrando y está afectando el ojo. And this is the data from that LAMP study, and you can see the yellow line is the placebo, the blue line is the 0.05% atropine, and the gray line here is the 0.01. So some effect, but not a huge impact in terms of slowing axial length growth. Y eso es el gráfico de este estudio mostrando el placebo arriba y el 0.05% abajo azul, y podemos ver el gris que representa el 0.01%. Es mucho menos eficaz en reducir el crecimiento del ojo, o sea, la longitud axial. So in terms of spectacle lenses, because for many of us, that is our first choice of correction for young children, there's data out using the MyoSmart lens from Hoya in combination with the research team at Hong Kong Polytechnic University. And they have used a lens design that's clear in the center, and it's corrected for the child's distance prescription. And then it's surrounded by these little lenslets of plus 3.5 diopter power. And they did a randomized controlled trial over a 2-year time period and found it both had impact in terms of slowing myopia progression at 59% efficacy and slowing axial length growth at 60% efficacy. So this looks like a really promising spectacle lens option that hopefully will come on board in greater markets in the near future. También les quiero hablar de una tecnología de lente de gafas. Eso es un lente que tiene el centro para distancia, y alrededor del centro tenemos un poder de 3.50, y eso fue usado en un estudio que mostró un efecto sobre el control de la miopía, 59% en la refracción y 60% en la longitud axial. Y entonces eso es una tecnología muy prometedora que espero que será disponible en otros mercados en el mundo. Essilor
are also working on a new spectacle lens design for myopia control. And again, they're using some micro lenses, but this time in a concentric ring pattern. It's currently in clinical trials, and we are certainly all waiting to see the outcome of this study. También hay otra tecnología por Essilor que está trabajando en también un lente para gafas que se llama microlente en anillos concéntricos, y es un lente también que quieren usar para el manejo de miopía. Lo están investigando ahora mismo y tenemos todos muchas ganas de ver los resultados de esta investigación. So if we consider all the options that we currently have available to try and slow myopia progression, all these bars over to the right-hand side suggest slowing down of myopia progression. The grey to the left-hand slide show acceleration of myopia, and that's for undercorrection studies. The most impact we see is with 1% atropine, but I would not be advocating the use of 1% atropine in a child's eye, given all the side effects that are seen with it. Aside from that, we've got good interventions in terms of the Hoya lens, the MiSight lens, and potentially the natural view contact lens as well, and also with Orthokeratology. And those are our main options for trying to slow myopia progression in children. Ahí les muestro un gráfico que tiene todas las tecnologías ahora disponibles para la progresión de la miopía. Si la vara es a la derecha, eso significa ralentizar la progresión de la miopía, y si es a la izquierda, eso significa ayudar o contribuir a la progresión. Y podemos ver arriba que los lentes de distancia o la hipocorrección todavía más van a causar un aumento de progresión, y podemos ver que los agentes farmacéuticos funcionan súper bien, sobre todo el 1% de atropina, pero nunca recomendaría el 1% en niños por todos los efectos secundarios que tiene, pero también podemos ver que los lentes blandos multifocales, la ortokeratología, los lentes de espejuelos con la tecnología que acabamos de ver, funcionan todos muy bien sobre el control o la progresión de la miopía. So if you have some interventions available, you might be thinking when you want to intervene for a child. Well, the earlier, the better. Some people think they'll sit and watch and see if the myopia progresses. But we know if myopia develops in a young child, it is most likely going to progress. And the sooner we can intervene, the better impact that we can have. La pregunta que tenemos todos es cuándo tenemos o deberíamos intervenir, y sabemos que más precoz podemos intervenir, mejor es. Sabemos que los niños que tienen miopía, si empezamos ya a usar una intervención de progresión de control de miopía, es mejor. Algunas personas quieren mirar, ver si va a progresar, pero sabemos que la miopía por naturaleza va a progresar, y entonces es mejor intervenir si tenemos las tecnologías disponibles. So a child might be progressing in myopia, so we want to do something about it, but we need to remember that myopia progression is not linear in nature. It may progress slower in 1 year and then faster in the next year, for example. Sabemos sobre la progresión de la miopía que no es lineal. A veces puede progresar mucho más agresivo un año y más lento otro año. So my preferred option is at
if we have a myopic child, then I will intervene, as soon as I see them, as soon as they are myopic, so at any stage. And we still have university students whose myopia is progressing, and we use an intervention with them. Yo digo entonces que es importante intervenir apenas podamos intervenir, entonces cualquier edad, apenas vemos que el niño o la persona tiene miopía, deberíamos intervenir. Nosotros tenemos todavía estudiantes en la universidad que están progresando y para ellos estamos haciendo una intervención también. And the other question then is, how long should you be continuing for, or when to stop? Certainly, if the myopia is stable and doesn't seem to progress anymore, we could consider stopping. Or we could consider stopping if their myopia is stable and they're beyond the age where you typically see myopia progressing, so you're not expecting it to progress any further. But do remember, if you do stop and the myopia starts progressing, you can restart any myopia management intervention again. Otra pregunta importante es cuándo parar el tratamiento, la intervención. Hay opciones, por ejemplo, podemos ver que la miopía es estable, ya no está progresando y podemos intentar parar el tratamiento o la intervención. También podemos parar cuando la persona tiene una edad en que es muy improbable que la miopía va a progresar porque ya es más o mayor que la edad que normalmente progresan los niños. Pero acuérdense que si ven que han parado un tratamiento y está progresando la persona, se puede siempre reempezar el tratamiento y es importante hacerlo. And you might be thinking in clinical practice how you might manage or measure success of any myopia management intervention. Certainly in terms of research, I have a range of different instruments that I can use to do that. But I think in clinical practice, all you need to consider is that change in refractive error, and make sure that the parents and children are aware that some progression of myopia is to be expected, even if they are in an intervention, because the child's still growing and their eye is still growing. You could, of course, measure it with the rate of change or of the length of the eye if you wanted to do that or had access to that instrument, but I don't think it's mandatory for you to be able to successfully do myopia management in your own clinical practice. Otra cosa importante es cómo medir el éxito de la intervención que estamos haciendo. Yo tengo un montón de cosas disponibles para mí por mis investigaciones, pero la pregunta más importante es para la práctica privada, para la clínica, la práctica clínica de las personas. Y sí, es importante medir la longitud axial, pero yo creo que no es obligatorio, es más realístico solamente medir los cambios de error refractivo, y eso es la única cosa que podemos seguir. Si ustedes tienen en su disponible de medir la longitud axial, es todavía mejor, pero otra vez no creo que sea absolutamente obligatorio en una situación de práctica clínica. And I think you want to remember that if you can only slow myopia progression by 1 diopter, you can still have impact. It reduces the risk of myopic maculopathy by about 40%. It reduces the risk of open-angle glaucoma by 20%, and it reduces the risk of visual impairment by 20%. So if you stop a child from getting to -4 and keep them -3, you have made some benefits to their future. Acuérdense que la miopía todavía va a progresar. Los niños están creciendo todavía y hay que decirles que la miopía va a progresar un poquito todavía con una intervención. Si, por ejemplo, alcanzamos a ralentizar o
parar la progresión de una dioptría, digamos, que una dioptría solamente puede reducir el riesgo de maculopatía de 40%, puede reducir también el riesgo de desarrollar glaucoma de 20%, y de problemas visuales en general de 20%. Entonces, si solamente podemos parar que un niño llegue de -3 a -4, podemos bajar sus riesgos de mucho de patología ocular. So any strategy for myopia management, if you've got a child who's not yet myopic, but you think they're at high risk of developing it, then we talk about what we can modify in their environment. So that's spending more time outdoors, having regular breaks from their screen, and maybe holding what they're reading a little bit further away. Entonces, estrategias para manejar la miopía. Si tenemos un niño que tiene un alto riesgo de desarrollar miopía, pero todavía no tiene miopía, por este caso deberíamos enfocarnos en cambiar su ambiente, sus hábitos, también su distancia de trabajo cercano, intervenir en cosas que podemos cambiar. And if myopia develops in that child, then I would intervene as soon as I could with some intervention to try and slow myopia progression. Y cuando tenemos el desarrollo de miopía que viene, deberíamos intervenir en cuanto podamos y empezar con una intervención de manejo de miopía. The aim being to stop that eye getting beyond 26 millimeters in length and to stop pathological myopia in the future. Y la meta es de parar la progresión para que la longitud axial del ojo sea menos que 26 milímetros y para o ralentizar o bajar el riesgo de desarrollar patología ocular. So I think in summary, we typically see different presentations of myopia. And what I mean is that it happens at different ages in different children. Some progress fast and some slow. But I think in all cases, it's worth having a conversation with the parents and children. But it's important to manage those expectations. You cannot reverse the myopia that has developed, and you may not stop it progressing, but the best case, what you're hoping for is to slow that rate of progression. And think about the range of options that you have available. And that will depend on your own country that you're in as to what options that you have. But more and more new things are coming to the market. Entonces, para hacer un sumario de todo, hay diferentes presentaciones de miopía. Por ejemplo, hay niños que van a progresar más rápido, hay niños que van a progresar más despacio. También no podemos parar la progresión de la miopía porque el ojo sigue creciendo y cambiando, pero lo que podemos hacer es al menos ralentizar. Entonces tenemos que hablar de eso con los padres y darles expectativas normales, realistas. También tenemos muchas diferentes opciones para corregir, para intervenir en la progresión de la miopía, y eso lo que es disponible para ustedes depende de su país y de lo que tiene disponible. So thank you all for your attention and for listening this evening. Gracias a todos por su atención y por haber participado esta noche. Wow, doctors, thank you so much for this amazing conference. We have 13 questions. So Dr. Elise, what we're going to do is I'm going to read it in Spanish and let you understand it and then translate it for Dr. Nicola, if that's okay? Yeah, that's fine. Okay. Oh, so this one is in English. So this one is from Dr. Mauricio Pulido. Doctor, which method do you use to evaluate the quality of the articles do you use?
Do you use a checklist or, for example, pages like Equator Network, or what do you use? So typically, if I'm searching for a new article, I will use things like PubMed or Web of Science. But typically in clinical practice, if you come across a publication and you want to assess the quality of the article, then I would read the abstract first. I would look to see if it's a prospective study, so one going forward. I would look to see if it's a randomized controlled trial. I would look at the age range of the children that the study is done on, to see if it matches the age range that I'm expecting myopia to develop in the children I see in my clinical practice. And I look to see the timeline for how long the study's been running for. If it's been less than 1 year, then I'm not so sure about the quality of it. The guidelines from the International Myopia Institute suggest a 3-year timeline, but I'll certainly look at studies that have been done over 2 years and assess their data. And those are the main points I kind of look for. And if I see all those in the abstract, then I'll read the paper in full. Perfect. Thank you, Doctor. Dr. Mauricio Pulido speaks English, so thank you. We don't have to translate it. We do have to translate this one. This one is from Dr. Javier Rios. It's not very clear the use of the atropine and the percentage. Can you please explain? Javier Ríos nos pregunta, no me quedó claro el uso de la atropina y el porcentaje que se debe usar para el control de la miopía. So the research suggests that low concentrations of atropine will slow myopia progression, but there's some query over how good they are at slowing down the rate of axial length growth. And some of that mismatch in the data stems from how they have compared that data with the low concentrations to a control group. Hence why there are many researchers in different parts of the world looking at that and revisiting that data. And I think over the next year or so, we will have a lot more information out on that. There are also concerns in terms of how the atropine drug is made. Atropine is a very unstable drug. And in compounding pharmacies, I'm not always sure about how much of that low concentration you'll have in the drug. And so that gives rise to why we might see differences between in different clinical practices with the use of low concentration atropine. La voy a contestar yo, Eli. Doctor Javier, tenemos en este momento varios estudios que demuestran la baja concentración del uso de atropina en este momento para poder prevenir las longitudes axiales pues, y el crecimiento de este ojo. Pero nos dice la doctora que esta atropina es muy inestable. Entonces, en los diferentes estudios que se han estado realizando, muchas personas utilizan diferentes concentraciones o los laboratorios que las están fabricando fabrican diferentes concentraciones. Entonces, los estudios en este momento están fluctuando mucho en cuál es el uso correcto de la atropina y cuál debería ser el porcentaje que se usa en la miopía. Doctor Elis, ¿quieres agregar algo más? Que dijo que la atropina funciona, cualquier concentración funciona para la progresión de la miopía, pero todavía tenemos una pregunta sobre cuál funciona mejor sobre la longitud axial. Y eso porque las concentraciones son diferentes en cada estudio y los estudios es difícil hacer la comparación entre los estudios. Excelente. Tenemos un anónimo. Buenos días. ¿Qué tipo, por favor ayúdame traduciéndola? Buenos días. ¿Qué tipo de lente sería el más adecuado en un paciente con astigmatismo miópico? Ya que por lo que entendí, estos lentes de control de miopía son esféricos. Muchas gracias. Okay. So the question was about astigmatism and myopia, whereas the spectacle lenses, the soft contact lenses are spherical lenses at present. Yes, that is correct. So Dr. Elise was going to translate it, but I guess you understood it. Yeah. Okay. So it's a question that comes up all the time. You're quite right. At the moment, we don't know the impact or the role of how astigmatism guides or controls the rate of myopia progression. And at the moment, we have been looking at spherical lenses. We have controlled the level of astigmatism in all our research studies. And that's typical across other research groups as well.
the next stage really is to explore what happens with astigmats. In clinical practice, because I have a myopia clinic alongside our research clinic, if I have children with astigmatism, then I have two options. One, I will either fit with something like a MiSight lens and use a spectacle lens that corrects the astigmatism over the top. But in reality, most children see well enough without the top-up spectacle corrections, so they don't always wear that. So that concerns me a little bit that they are not fully corrected. My other option is to use a toric multifocal soft contact lens, and then I'm obviously using that off-label. Elise? Sí, entonces, por ahora, los lentes blandos multifocales hechos para el manejo de miopía no corrigen el astigmatismo. Si veo que el niño todavía tiene astigmatismo, a veces lo que se puede hacer es corregir el astigmatismo residual con gafas en frente. Pero me preocupa un poquito que no lo estamos corrigiendo con la intervención. Entonces, lo que recomendaría en este caso sería usar un lente blando que corrige multifocal y también que corrige el astigmatismo, pero esto sería off-label porque no está aprobado por el manejo de miopía. Excelente. El doctor Pinnock de Costa Rica nos pregunta, acomodación, corrección, elongación. ¿Han visto aumentos de miopía en pacientes adolescentes y adultos jóvenes? ¿Han intentado relajar la acomodación con lentes positivos en la periferia en estos casos para detener el aumento de la refracción? So the question is about accommodation, elongation, and myopia. Have you used any of your interventions in patients that are adolescents or adults to see if you could slow down the progression of myopia in those patients? Yes, so we have looked at the MiSight lens in older teenagers as well, and we see it still has a similar effect at slowing down both myopia progression and axial length progression. And we have some of our university students whose myopia is still progressing, and they are either fitted with an Orthokeratology lens or a MiSight lens, and that seems to be controlling their myopia at the moment. But the other point to remember is as someone gets older, the rate of progression naturally slows as well. So I think we need a little bit more data to fully look at that role of what's happening in adults with myopia progression. Sí, hice una investigación con el MiSight en adolescentes mayores para ver si tenemos un efecto sobre la progresión de la miopía, y podemos ver que en estos tenemos no solamente un control sobre la progresión de la miopía, sino también en la longitud axial. También, como dije antes, estamos también usando estas intervenciones en estudiantes de universidad, en nuestra universidad, y también podemos ver un efecto, pero hay que acordarse que la progresión de la miopía en personas mayores es menos agresivo y que va a progresar más despacio y menos que en los niños. Entonces hay que considerar eso, y creo que necesitamos más investigaciones, más datos sobre esto. Okay, another question, Dr. Virginia Sechin de Argentina. En su opinión, ¿cuál sería la mejor para adaptar a un paciente bebé miope con dioptrías mayores a 4? What do you think the best intervention would be in a myopic baby with about 4 diopters of myopia?
So that's interesting. Myopia in a baby is a little bit different than the type of myopia that we'd be typically looking at from a research perspective. These studies have all been done on children who are kind of the age 8 to 12. So their myopia has kind of typically developed, 6, 7, 8, 9, 10 years of age. If myopia develops at a much, much younger age, what our concern really is, what type of myopia is it? Is it due to the longer axial length, or is it due to differences in the cornea or the lens? And I think there's a rough rule of thumb if the level of myopia is greater than the age of the child, we're thinking about a different type of myopia. So for example, if you've got -5 diopters in a 4-year-old child, you want to query that. So if you've got a baby who's myopic, I'd be looking to see if there's other associations with that myopia before you even think about any myopia management intervention. And there's been no studies to date that have looked at very young infants and myopia and controlling it. No tenemos muchas investigaciones sobre las intervenciones en bebés. Entonces, si ven que tienen un bebé con miopía, hay que considerar de dónde viene esa miopía. Si es por la longitud axial o si es tal vez por el lente, el cristalino, disculpe, o la córnea. Entonces, estamos hablando en este caso de otro tipo de miopía y eso hay que considerar antes de pensar en una intervención. Y una regla que uso, que creo que es muy bueno, es de pensar en el nivel de miopía y compararlo a la edad del bebé. Por ejemplo, si tenemos una miopía más alta que la edad, tenemos que pensar en otro tipo de miopía. Por ejemplo, si tenemos un bebé con un nivel de miopía de -5 dioptrías, tenemos que pensar en otro tipo de miopía antes de pensar, o otra condición antes de pensar en una intervención de manejo de miopía. Excelente, vámonos con otra pregunta. Nuestro gran amigo el doctor Oscar Blanco de Colombia, Santander, nos saluda. ¿Recomienda la combinación de Orthokeratology más Atropina? Do you recommend the combination of Orthokeratology and Atropine? So there's some studies looking at that. In the UK, we can only use Atropine for clinical trials. At present, we have no access to it, either optometrists or ophthalmologists, for myopia control at present. But if we look at some of the research from that, they are looking at combinations of interventions and suggesting that you get an enhanced, a greater effect if you do use those two interventions together. And that's not unexpected, because I guess we were thinking that the pathway in terms of how it might intervene in slow myopia progression might be different between atropine and an optical intervention. Esa es muy buena pregunta. Por ahora están haciendo muchas investigaciones en el mundo, diferentes partes del mundo, sobre eso, para ver el efecto de una combinación de intervenciones. En Inglaterra solamente podemos por ahora como optómetras usar la atropina en las investigaciones, no lo podemos usar en la práctica clínica. Entonces, por ahora no tenemos esa opción, pero tiene mucho sentido de pensar en que una combinación de intervenciones podría funcionar más que una intervención sola, porque el mecanismo de la atropina es diferente del mecanismo de un lente de contacto. Y entonces tiene mucho sentido que combinarlos tendría un efecto mayor. This is a good question. So let's say that you have a patient that is wearing Orthokeratology and the patient is -6. And with Orthokeratology, you cannot bring that prescription down to 0, 20/20. Can that patient wear myopia control soft lenses during the day? That is a good question.
And so the patient is -6 if they're partially corrected, so you've got them almost but not fully corrected. Then the idea is that during the daytime, because of how the Ortho-K has reshaped that cornea, that is inducing the myopia control effect during the daytime. Now, if you then superimpose a MiSight or a natural view lens on top of that, you're then altering those optics again. And because the alignments of where those zones of where you're going to create that myopic defocus may be different between those different lenses, I'm not sure, one, how the child or adolescent will respond in terms of what they might perceive the vision to be like. So it may induce too many disruptions, too many halos, or slight ghosting at different things that they're looking at. But certainly people have looked at using just a single vision lens top-up, which seems to work because you impose that kind of myopic defocus effect through the Ortho-K lens, and then you're correcting the residual level of myopia with a soft lens. And because the power of that soft lens is not very high, then it shouldn't be impacting on what you've done with the Ortho-K lens. I have not tried using a dual focus or multifocal lens on top of an eye that's been wearing an Ortho-K lens at night. So I'm not sure what the visual impact might be. Thank you. That's exactly what I told the doctor. Doctora Sureda, tal como se lo dije por el chat interno, no es conveniente que usted mezcle los dos tratamientos. Si el paciente está con el tratamiento de ortokeratología y el paciente quedó sin corrección de un -1 dioptría o -1,75, no le recomiendan tratar esa dioptría de -1,75 con lentes diarios para control de la miopía como MiSight o Milo. Los dos tratamientos deben ser independientes porque recuerde que usted está haciendo un desenfoco de la periferia con los lentes blandos y usted también está haciendo un control de la miopía con los lentes de ortokeratología. Así que un tratamiento o el otro es la recomendación. Two more questions, doctor. Dr. Leah Piacenza, ¿qué cantidad de horas de uso diarias de las lentes de contacto en cada tratamiento? So, how long should people wear the treatment every day? So the MiSight study, the children wore the contact lenses for 10 hours, a minimum of 10 hours per day, 6 days a week. If you look at some of the data out of Hong Kong that used, again, it was a dual focus type of soft contact lens, they tried to look at some dose effect, and they found that children who, if they wore the contact lens for at least 7 hours a day, they were getting a good myopia control effect. The reason why we haven't been able to look at that within the MiSight study is that those children liked wearing the lenses, so they all adhered or complied with the wearing regime. So we're certainly looking at around 10 hours a day, 6 days a week. Doctora Leah, ella recomienda las 10 horas de uso diarios durante 6 días, ya que ese fue el estudio que se hizo con los lentes MiSight, pero también hubo un estudio en Hong Kong que demostró que con un mínimo de 7 horas al día durante 6 días, los pacientes demostraban un buen control y manejo de la miopía. Last question, doctor. This question is from Dr. Gonzalo from Puerto Rico. Can you combine bifocal with multifocal lenses for myopia control? So combining a bifocal spectacle lens with a multifocal contact lens, is that correct? I couldn't see that was the only question that he asked, and he did not specify. So I guess maybe you're thinking about the two different kind of theories behind myopia control, and I guess we've kind of moved away slightly from accommodation aspects. My concern would be is that with the dual focus or multifocal contact lens design, what you want to do, you want the child to use their normal accommodation. You want them to accommodate normally at near. It's not like fitting a presbyope with a multifocal lens where the presbyope uses the +2 add. You want the child to accommodate normally at near so that they will always have that +2
to, or the myopic defocus at both distance and near. My concern is with you then add a bifocal spectacle lens on top, I would imagine that they may have greater issues in terms of what they're going to do or what they're looking through, and it might have a greater impact in terms of their visual experience that they're seeing. Can you help me with that one, Andy, please? Yeah, so ella dice que usar dos tipos de intervenciones no sería ideal. Ya nos alejamos un poquito de la acomodación, entonces no estamos usando por ahora mucho los lentes bifocales para el manejo de la miopía. Entonces, otra vez, no sé si ese efecto de mezclar dos intervenciones diferentes puede molestar más que nada la visión de la persona que está tratando. Okay, well, thank you so much. We answered 20 questions. Dr. Logan, thank you for being here with us. You had almost 300 people live from all over the world, from Mexico, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico, Peru, Guatemala, El Salvador. So thank you so much for sharing your knowledge with the world. You have no idea how much this means to all the practitioners that heard you. Dr. Elise, thank you for an amazing translation. Dr. Leonardo Orjuela, if you're still there, thank you. And just have a wonderful night, Dr. Logan, and thank you for participating. Thank you very much for the invitation. Thank you. Bye-bye. Por motivos de tiempo, ya llevamos pues 2 horas en el seminario, así que muchas gracias a todos los que participaron. Los que tengan más preguntas nos las pueden realizar por email. Muchas gracias y nos vemos esta noche. Gracias a todos por participar.